¿Te mirás al espejo y sentís que tus poros se notan demasiado en la nariz o en la frente? No estás solo. Hoy te voy a mostrar cómo volverlos menos visibles, qué productos sirven de verdad y qué tratamientos podés considerar si querés resultados reales. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de el tamaño de los poros. Muchas personas me escriben y me piden ayuda para cerrar sus poros. Entiendo que este puede ser un tema que afecta a muchos de nosotros y hay personas que realmente se sienten mal por él. Quiero decirles que se puede mejorar. El tamaño de los poros puede reducirse, estos pueden tornarse menos visibles y podemos, de verdad, mejorar su aspecto. Cerrar los poros no es posible. Los poros no son ni una ventana ni una puerta. No son estructuras que podamos cerrar y abrir dependiendo de los productos que usemos o dejemos de usar. Pero sí podemos mejorar su aspecto para que se vuelvan menos visibles y nos gusten más estéticamente. Si querías tener poros menos notorios y una piel más lisa, estás en el video adecuado. ¿Arrancamos? Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... un momento, ¿quién habla? Primero, me gustaría que hablemos de qué son los poros. Los poros son pequeñas aperturas de la piel por donde salen los pelos y el sebo hacia la superficie. Son estructuras normales y muy necesarias. En realidad todos los tenemos, pero no siempre se notan a simple vista. Hay personas que tienen poros prácticamente imperceptibles. Hay personas con poros más notorios y hay personas con poros realmente dilatados, a veces obstruidos, que se notan a simple vista. Cuando hablamos de poros dilatados, nos referimos a poros que se vuelven más visibles, especialmente en zonas como la nariz, la frente y el mentón. Un poro puede tornarse más visible por varios factores. Exceso en la producción de sebo. Un poro con más sebo en su interior es un poro que se dilata y se vuelve más visible. Esto se aprecia en personas de piel grasa o acnéica, que tienen sus poros más visibles. También acumulación de células muertas. En el acné, por ejemplo, las células que revisten el interior de los poros se multiplican y se acumulan. Esto puede llevar a que el poro se dilate y el poro sea más fácil de ver. También genética o la edad. Con el tiempo, la pérdida de colágeno hace que los poros se vean más grandes, dado que tienen menos tejido de sostén a su alrededor. También influye el daño solar. El sol destruye el colágeno y pasa algo similar a lo que pasa con el paso del tiempo. El colágeno se destruye y el poro es más visible por tener menos sostén. Después tenemos los vellos faciales muy gruesos. Estos también hacen que los poros sean más notorios. En resumen, los poros no se abren ni se cierran como una puerta, pero pueden verse más o menos notorios dependiendo del estado de la piel y cómo la cuidemos. ¿Cómo se ve un poro dilatado? ¡Apágalo! ¡Momento! Muchas veces veo personas que tienen poros normales y creen que en realidad son poros dilatados o agrandados. Quiero que veamos el aspecto real de unos poros dilatados. Estos son poros normales. Estos son poros dilatados. Poros normales, poros dilatados. Debemos recordar que los poros son estructuras normales y muy necesarias, por lo que debemos amigarnos con ellos y no tratar de eliminarlos para lucir como las personas famosas que vemos en Instagram. La mayor parte de las personas reales tenemos poros visibles. Es normal y es esperable. Personas con piel grasa, con acné, con mucho daño solar, tienen mayor propensión a que sus poros se tornen más visibles por características propias de sus casos. En caso de que sean una de estas personas y quieran mejorar el aspecto de sus poros, déjenme decirles que es posible. El aspecto de los poros puede mejorar. Veamos cómo lograrlo. He esperado 25 largos años este momento. Para reducir el tamaño de los poros y mejorar su apariencia, hay diferentes cosas que podemos hacer y que debemos tener en cuenta. Tener una rutina diaria de skincare es fundamental y es un paso necesario para que el tamaño de los poros mejore. Cuando hablo de rutina de skincare me refiero a ser constante, aplicarnos productos todos los días, usar activos que realmente sirvan para cumplir con este cometido. Si te lavas la cara día por medio, no usas protector solar y no tenés idea de lo que es un hidratante, el tamaño de tus poros no va a mejorar. Pero vamos de a poco. Estos son algunos consejos para que tengas en cuenta para achicar el tamaño de tus poros. Primero, limpieza adecuada, sin exagerar. Para mejorar el tamaño de los poros debemos tener una rutina de limpieza acorde. No basta con tener cualquier limpiador. Hay limpiadores que están específicamente diseñados para generar una limpieza profunda
y desobstruir aquellos poros que puedan estar acumulando sebo, suciedad y células muertas. ¡Ojo! No hace falta usar un exfoliante todos los días para que los poros se noten menos. Eso puede ser contraproducente. Nadie quiere irritarse la cara y dañar su función de barrera por usar un limpiador inadecuado. Se recomienda usar limpiadores pensados para pieles grasas y acnéicas. Ingredientes tales como el ácido salicílico, el retinol, la niacinamida, el ácido glicólico nos serán muy útiles. Después tenemos la exfoliación química. Ingredientes tales como el ácido salicílico penetran dentro del poro y ayudan a disolver los tapones de sebo y células muertas. Los alfa hidroxiácidos, como el glicólico o el mandélico, también contribuyen a mejorar la textura de la piel y la renovación celular. A estos ingredientes podremos sumarlos en limpiadores, como les mencioné hace un ratito, o en productos que dejemos sobre la piel durante toda la noche. Por ejemplo, serums o cremas. Después tenemos la regulación del sebo. Si tenemos una piel que es muy grasa, por ende tiene los poros muy cargados de sebo, debemos tratar de regular la producción para que el poro no se dilate tanto. Algunos activos podrán ayudarnos a mejorar la producción y la excreción de sebo. La niacinamida, el ácido salicílico, el adapalene son activos que se usan mucho para lograr este cometido. A veces la producción de sebo está tan aumentada que necesitamos la ayuda de nuestro dermatólogo para poder controlarla. Hay diferentes cuadros dermatológicos, endocrinológicos y demás que pueden aumentar la producción y para los cuales podemos necesitar tratamiento médico. Si tienes una piel muy grasa y uses lo que uses, no logras controlar el sebo, no dudes en consultar con tu dermatólogo. Podrías estar necesitando un tratamiento médico recetado. Luego debemos mencionar la estimulación del colágeno. Con el paso del tiempo, la pérdida de firmeza de la piel por la pérdida de colágeno hace que los poros se vean más grandes. Ingredientes tales como el retinol, los péptidos o tratamientos como el Dermapen y el láser CO2 pueden mejorar la firmeza de la piel y con ello disminuir la visibilidad de los poros. Luego debo mencionar la protección solar diaria. El daño solar degrada el colágeno y favorece la dilatación de los poros. Usar protector solar todos los días ayuda a preservar la estructura de la piel a largo plazo. Si prevenir el desarrollo de un cáncer de piel no te parecía suficiente razón para usar protector solar, a lo mejor cuidar el tamaño de tus poros te convence. Lo mejor de todo es que hay evidencia científica de que estas intervenciones funcionan. Por ejemplo, un estudio publicado en Dermatologic Surgery en 2009 encontró que las exfoliaciones con ácido salicílico mejoraron la textura de la piel, disminuyeron el tamaño visible de los poros y redujeron el sebo en pacientes con piel grasa. El ácido salicílico es lipofílico y penetra con facilidad en los folículos, disolviendo el sebo y las células muertas que agrandan el poro. Tiene además un efecto antiinflamatorio. Diversos estudios, como uno publicado en 2015, mostraron que el uso continuo de retinol al 0,1% durante 12 semanas mejoró significativamente la textura de la piel y redujo la apariencia de los poros. Esto es gracias a que los retinoides estimulan la renovación celular, normalizan la queratinización y promueven la producción de colágeno en la dermis, lo que ayuda a que el poro se mantenga más firme y menos visible. Un estudio publicado en la International Journal of Cosmetic Science en 2006 evaluó una fórmula con niacinamida al 4% y observó una reducción de la producción de sebo y una mejora en la apariencia de los poros tras 4 semanas de uso. Esto es gracias a que la niacinamida tiene efecto sebostático, mejora la función de barrera y reduce la inflamación. Esto ayuda a que los poros se vean menos prominentes, especialmente en pieles grasas. Estudios muestran que el láser CO2 estimula la síntesis de colágeno y mejora visiblemente la apariencia de los poros tras varias sesiones. Produce daños térmicos controlados que desencadenan la regeneración del colágeno, mejorando la firmeza de la piel alrededor del poro. Según un estudio publicado en 2015, el microneedling a través de dermarolling, realizado cada 4 semanas durante 3 meses, resultó en una reducción visible del tamaño de los poros y una mejora general en la textura cutánea. Esto es gracias a que estimula la producción de colágeno y además de elastina, mediante microheridas controladas que reestructuran el tejido dérmico. Muy tentador y prometedor, ¿verdad? Ay, creo que le habla a usted. Entonces, teniendo en cuenta qué son los poros, teniendo en cuenta las intervenciones que podemos hacer para que se noten menos, cómo podemos armar un plan de acción para reducir el tamaño de nuestros poros, ahora se los cuento. Primero, quiero agradecer al sponsor del video de hoy, Sleep & Glow. Este mes celebra su cumpleaños y ofrece un 15% de descuento en todos los productos de su tienda. Son descuentos buenísimos. Pueden aprovechar para conseguir su propia almohada antiarrugas. Cuando dormimos con una almohada inadecuada, la cara se hunde.
nuestra piel puede arrugarse e inflamarse. La mañana siguiente vemos las arrugas marcadas en la cara, alrededor de los ojos, de la boca o en las mejillas. Tenemos la típica cara de dormido. Esto es gracias a que la piel sufre de estiramiento y compresión. A lo largo del día, por suerte, estas arrugas desaparecen. Pero si las fuerzas se prolongan en el tiempo porque usamos la almohada incorrecta por meses o años, nuestra piel puede desarrollar arrugas permanentes, las llamadas arrugas del sueño. Por suerte, podemos prevenir su aparición usando una almohada antiarrugas, como esta. Se llama Omnia y cambió mi calidad de sueño. Y sé que la de muchos de ustedes también, gracias a que al utilizarla para dormir, la piel no se comprime ni se estira. Lo mejor de todo es que este producto cuenta con estudios científicos que comprueban que realmente funciona. Sleep & Glow es la única marca de almohadas que cuenta con evidencia científica. Se evidenciaron disminuciones significativas en arrugas del sueño con 3 meses de uso. Estas se volvieron menos marcadas, menos profundas. La almohada Omnia está diseñada por ortopedistas para que nuestra piel no se arrugue ni se edematice al dormir. Y este es el momento para que puedas probarla. Les dejo un código de descuento para que puedan usar en la tienda de Sleep & Glow. Combatir las arrugas del sueño es posible. Ahora sí, ¿cómo reducir el tamaño de los poros? Vamos a armar un esquema, un plan de batalla. El mismo va a estar conformado por, primero, una rutina diaria, que incluya activos y productos con evidencia de que realmente funcionen. Y otras intervenciones, cosas que podemos hacer para mejorar el tamaño de los poros que no entran dentro de la rutina diaria, pero que sabemos que también podrían sernos útiles para que los poros se noten menos. Empecemos entonces por la rutina. Nuestra rutina antiporos debe contar con los 3 pasos básicos de una rutina: limpieza, hidratación y protección solar. Vamos a adecuar estos productos a lo que queremos lograr. Debemos usar un limpiador que limpie los poros en profundidad, un hidratante que contrarreste la irritación o resequedad que este puede generar y un protector que resulte cómodo para una piel con poros dilatados, una piel grasa. A esta rutina diaria podremos complementarla con otros productos que ayuden a la causa: serums, cremas, geles. Iremos viendo diferentes opciones. Comencemos entonces por la tríada básica y empecemos por los limpiadores. Como buenas opciones de limpiadores para reducir el tamaño de los poros, les puedo mencionar al limpiador con ácido salicílico de CeraVe, el limpiador Kleenex de Panalab, el limpiador Deep Clean Intensive con ácido salicílico de Neutrogena, el Effaclar microexfoliante de La Roche-Posay, el limpiador con ácido salicílico de Anua, el de Skin 1004, el gel Purified Skin de Eucerin, el gel Aquamat microexfoliante de Ximia o el gel con ácido salicílico Expresa Clara de Garnier. A estos limpiadores vamos a usarlos de día y de noche, como parte de nuestra rutina diaria. Debemos tener en cuenta que pueden resecar e irritar la piel, por lo que debemos asegurarnos de que nuestra piel los tolere correctamente. Con elegir uno solo es suficiente, no se compren 4 limpiadores. Cómprense solo uno. Hablemos ahora de los hidratantes. Necesitamos complementar los limpiadores con un buen hidratante que ayude a disminuir las molestias de una piel que está siendo exfoliada químicamente todos los días. Algunos hidratantes que están buenos para complementar a estos limpiadores son la Hydro Boost Water Gel de Neutrogena, la Effaclar Matte de La Roche-Posay, el gel Ultra Hidratación de Dermagloss, el Water Gel Optimal Hydration de Cetaphil, la crema Mineral 89 de Vichy, la loción Oil Control de CeraVe, la crema hidratante Acniven de Iftin, el gel hidratante matificante Expresa Clara de Garnier, entre otros. Respecto al protector solar, completamos la tríada básica de productos con un protector. Algunos ejemplos que están buenísimos: el Sunfresh Hydro Boost de Neutrogena, el Anterios UV Immune 400 Fluido Oil Control de La Roche-Posay, el toque seco de Eucerin, Fusion Water Magic de Iftin, el protector en serum de Skin 1004, el UV Defender Fluido de L'Oréal Paris, entre otros. Armada nuestra rutina básica de 3 productos, ¿podemos sumar algo más? ¿Podemos complejizar un poco más la rutina diaria? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Sí, claro. Si quieren dar un paso más allá y sumar otros productos, se puede. Probablemente vean más resultados que con la tríada básica. Les comento algunos productos que se pueden sumar. Podemos sumar, por ejemplo, un serum. Les menciono opciones: el serum anti-imperfecciones de Garnier, el serum Hydramat de Ximia, el serum con ácido glicólico de Cepage, el serum Effaclar de La Roche-Posay, el serum Pore Minimizer de Eucerin, la Pore Mizing Ampoule de Skin 1004, el serum de niacinamida de The Ordinary, el serum de retinol de Cuni o el serum de retinol de Ximia, por mencionarles algunas opciones. Otra cosa que se puede sumar que ayuda un montón a disminuir el tamaño de los poros es una buena arcilla. La arcilla se mete dentro del poro y ayuda a remover células muertas, sebo, suciedad
que se haya acumulado. Me gusta mucho, por ejemplo, la arcilla en stick de Skin 1004 o la arcilla Natural Volcanic Clay Mask de Kuni. Son muchos productos, ¿no? ¿Se marearon un poco? No, 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 no. Bueno, sí. No se preocupen, se los paso en limpio. Armemos primero la rutina básica, limpiador, hidratante y protector solar. A la mañana vamos a usar los 3 productos. A la noche vamos a restar el protector solar. A esta rutina básica podemos sumarle un serum para usar a la noche después de la limpieza y antes del hidratante. Acá les voy a mostrar diferentes opciones de combinaciones para que tengan de ejemplo. Si quieren dar un paso más, podríamos incluso sumar un serum a la mañana después de la limpieza y antes del hidratante. La niacinamida es un ejemplo de activo buenísimo para usar de día, que no irrita. ¿Quieren complejizar un poco más la rutina? Podemos usar una arcilla una vez a la semana. A lo mejor el sábado o el domingo, un día en el que estén tranquilos y puedan tomarse el tiempo necesario para dedicarle a sus poros con una rutina un poco más extensa. ¿Vieron que graficada así de esta manera no es tan difícil? Debemos ser cuidadosos y elegir los productos en base a las características de nuestra piel. Si tenemos una piel algo sensible, a lo mejor no hacer tanto hincapié en los exfoliantes más fuertes. Si tenemos una piel que se banca todo, a lo mejor ahí sí aprovechar esa característica y no tenerle miedo a los ácidos. El armar una rutina es algo personalizado. Les doy algunas opciones de rutinas accesibles para trabajar sobre el tamaño de los poros. Ahora bien, dijimos que la rutina de skincare no era lo único que podíamos hacer para mejorar el tamaño de los poros. Hay otras cosas que podemos hacer para combatirlos. Hablemos entonces de intervenciones que podemos llevar a cabo con la ayuda de nuestro dermatólogo. Muy buenas y muy útiles. Primero, peelings químicos. Los peelings son tratamientos en los cuales se aplican sustancias químicas exfoliantes, como por ejemplo el ácido salicílico, el glicólico, el mandélico, para renovar la piel de una manera más potente de lo que hacemos en casa con nuestros productos de skincare. ¿Cómo ayudan a los poros? Limpian en profundidad su interior, los desobstruyen, disminuyen la producción de sebo, afinan el estrato córneo, lo que visualmente mejora el tamaño del poro. Como beneficio extra, algunos estimulan la síntesis de nuevo colágeno. Suelen hacerse más o menos cada 3 a 4 semanas en sesiones progresivas, dependiendo del peeling del que se trate. Luego tenemos el láser CO2. El láser CO2 penetra la piel y provoca una renovación intensa. Estimula además una producción importante de nuevo colágeno. ¿Cómo actúa sobre los poros? Bueno, al regenerar la piel desde capas profundas, al producir más colágeno, mejora el sostén térmico del poro, haciendo que se note menos abierto. Es útil especialmente cuando hay poros dilatados y cicatrices de acné. Da unos resultados buenísimos. Luego tenemos la luz pulsada. También puede ayudar a mejorar el aspecto de los poros al estimular la síntesis de nuevos colágenos. Luego tenemos el microneedling, que lo podemos hacer por ejemplo a través del Dermapen. Consiste en realizar micro perforaciones controladas en la piel con pequeñas agujas. Esto estimula la regeneración natural del tejido. ¿Cómo nos ayuda con los poros? Bueno, promueve la producción de colágeno y elastina, mejora la estructura de sostén alrededor del folículo piloso, aporta firmeza, lo que afina visualmente el poro. Es así que entonces a nuestra rutina diaria que armamos antes podemos sumarle, por ejemplo, un peeling al mes, o una sesión de láser CO2, o una sesión de luz pulsada, o una sesión de Dermapen. La ayuda de nuestro dermatólogo es crucial para determinar qué procedimiento sumar, según las características de nuestra piel y según nuestro caso. Nuestro dermatólogo también nos dirá con qué frecuencia repetirlos y qué otra cosa podríamos hacer para complementar al tratamiento. Habiendo llegado hasta acá, podemos decir entonces que los poros visibles no son un defecto, ni algo que haya que eliminar. Son parte de nuestra biología y el que se vean depende de muchos factores: genética, el sebo, el colágeno, el daño solar. Pero también es cierto que hay cosas que podemos hacer para mejorar la calidad y la textura de la piel. No todo es marketing. Hay evidencia, hay ciencia y hay productos bien formulados que funcionan. Y si además contás con la ayuda de tu dermatólogo, los resultados pueden ser todavía mejores. Pero contame vos, ¿qué te pareció esta guía? ¿Ya usás alguno de estos productos? ¿Te hiciste alguno de los tratamientos que mencioné? Contame acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.